Hola, bueno, buenas tardes. Primero que nada, saludamos a Manuel Butler, nuestro columnista preferido, en el último libro que ha editado el Proyecto 1785. César Baquiano y yo, como miembros del Consejo Editorial, queremos charlar un poco contigo en base para que nos cuentes cómo fue tu experiencia, qué has aprendido del proyecto, qué nos puedes sugerir para mejorarlo, si te parece que es un proyecto que tiene interés, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero que tal vez corresponda preguntarte, como hay 27 personas que han colaborado, tú eres una de ellas, danos tu primera impresión del libro. Bueno, la verdad que la idea me parece fantástica. El título es de primera, ¿eh? Yo creo que es un título que pega muy fuerte y pone el debate en su justo punto, ¿no? de la baja autoestima que tenemos los españoles por nuestro propio país, ¿no? Y opinar de las otras 26 personas. De mí mismo pues me es imposible opinar, claro. Bueno, son personas y personalidades de primerísima talla que aportan un montón de ideas, que me siguen aportando ideas, porque el libro no me lo he terminado de leer, tengo que confesarlo, ¿no? Y además yo creo que no solo hay que leerlo, sino que hay que releerlo y releerlo, porque hay muchos conceptos que son francamente muy atractivos. Bien. Bueno, como sabes, ese libro de alguna manera sigue una línea editorial o una estrategia del proyecto que precisamente está enfocado a la mejora de la autoestima de los españoles para que valoren más el pertenecer al colectivo español, ¿eh? El primer libro, 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español, era un libro con información. Este es un libro que también tiene opinión. Entonces, hemos tratado de compatibilizar los dos, el primero y este. ¿Te parecen bien los puntos que hemos atacado de cara a la mejora a la búsqueda de la mejora de la autoestima? ¿Crees que se nos ha quedado algo? ¿En turismo se nos ha quedado algo? Es una crítica constructiva en positivo, ¿eh? No, yo creo que se tocan, claro, si hablamos de turismo, pues claro, evidentemente podríamos estar rato y rato hablando, pero yo creo que acudiríamos pues, a los leyentes, ¿no? Porque bueno, yo llevo prácticamente toda una vida dedicada a turismo y puedo contar muchísimas cosas, pero hay que ir a lo importante y a lo esencial. Y yo creo que se dedica y queda muy bien reflejado en el libro que habéis editado y además os tengo que dar sinceramente la enhorabuena, pues porque refleja, yo creo, como decía anteriormente, y en concreto en el tema del turismo, de la manera que lo habéis conducido, ¿no? Que me habéis llevado de la mano de alguna manera, ¿no? Queda reflejado muy bien la importancia y el prestigio y el potencial que tiene España también de cara al futuro, ¿no? Ahora que está tan en duda el tema del turismo. Todos los que estamos en el comité editorial, que somos de momento 4 personas, además de César Ángel Durán, ex auditor muy reconocido y un miembro de importantes consejos de administración, y Eva Monroy, que es una señora también muy vinculada a distintas empresas, todos tenemos muy claro que el turismo es probablemente, para mí no tan probablemente, sino con bastante certeza, la actividad económica en las que España, digamos, realmente tiene una diferencia respecto de otros países y una potencial, y ha demostrado que tiene también una capacidad. La pregunta que te voy a hacer, a César le ha chocado un poco, pero como te conozco, ¿qué piensas tú de la estructura relacionada con el turismo en España? Hay países que tienen un ministerio de turismo, hay países que tienen un ministerio de globalización donde entra el turismo. A mí, y esto es una opinión personal, siempre me ha parecido que no está en su sitio el turismo, porque el turismo y la industria a mí no me casan. ¿Tú qué piensas que se podría hacer al respecto si es que crees que hay que hacer algo, no?
Yo, sinceramente, un ministerio exclusivamente de turismo yo creo que no hay. No hay la suficiente materia, porque está enormemente descentralizado. El sector turístico más en España está muy desarrollado. Estamos ahora en un momento más de transición, donde las políticas turísticas en los países desarrollados tienen que cobrar un impulso nuevo, ¿no? Y donde esa doble vertiente que tiene el turismo como elemento transversal, es decir, que se diluye porque el turismo marcha solo, va bien, o el turismo evidentemente puede tirar de todo y puede cobrar un protagonismo enorme. Estamos entre esos dos extremos y yo creo que en el ciclo que entramos ahora pues nos vamos a acercar a un extremo donde el turismo tiene que cobrar mayor relevancia. Pero yo a lo largo de todos estos años el turismo ha estado, no se sabía dónde ponerlo, ¿no? Realmente donde yo pienso que encuentra mejor acomodo en el caso de España es dentro del Ministerio de Transportes, de la conectividad aérea sobre todo, ¿no? Puesto que la mayor parte de nuestros turistas vienen por vía aérea, la conectividad aérea no está descentralizada, es decir, la estructura de la Administración General del Estado, pues la gente entiende como Gobierno de España, Gobierno de la Nación, como queramos llamarlo, hay competencias reales ahí, hay un presupuesto muy, muy significativo, hay importancia política en lo que es la parte de la conectividad y en la conectividad aérea yo suelo decir, y vamos, yo creo que nadie puede discutirlo, ¿no? Que el vector de la conectividad aérea española es el turismo. Así como en el Reino Unido, pues el vector de conectividad aérea pues es el poder financiero de la City de Londres, o en el caso de Alemania, pues el poder industrial. Pues España se conecta al mundo gracias al turismo. Existen muchísimas conexiones aéreas con el resto del mundo, pues precisamente por el turismo, y que exista ese maridaje entre ambos, pues yo creo que es clave. Y tendría muchísimo sentido, porque ahora en estos momentos la estructura, ahora y desde hace muchos años, no es un problema actual, la estructura administrativa turística del Gobierno de la Nación, del Gobierno de España, es francamente muy débil. Manuel, tu posición en la OMT nos permite aprovechar tu capacidad de análisis. Europa y 3 países de Asia representan los focos emisores más importantes del mundo. Y España está entre los 3 destinos principales en la llegada de turistas. ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué podrías jerarquizar tú como valores de nuestra capacidad para atraer a tantos turistas? Bueno, en primer lugar, porque estamos en Europa, ¿no? Europa lo medimos en términos de llegadas internacionales, y las llegadas internacionales, por supuesto, pues cuanto los países más pequeños sean, pues más llegadas internacionales se producen, ¿no? Yo siempre suelo decir que si hubiera solo un único país en todo el mundo, el turismo internacional no existiría, ¿no? Tiene que ver con la dimensión de los países. En Europa, además, en los últimos años hemos visto que han aparecido más países, ¿no? Desde la caída del telón de acero en el año 89. Y por otra parte, el atractivo de España dentro de Europa, que es la región del mundo, concentra más del 50%, tanto por su desarrollo y por ese fraccionamiento político geográfico, pues es la región del mundo que tiene más llegadas internacionales, más del 50%, y España tiene una posición privilegiada. Tiene una posición privilegiada porque desde los años 50 lo supo hacer muy bien con británicos y alemanes. Podían haber sido otros países, podía haber sido el caso de Italia o podía haber sido el caso de Grecia. Esto habría que analizarlo, yo creo, con serenidad. Pero el maridaje que se produce entre los tour operadores, los empresarios turísticos alemanes, británicos y del resto del norte de Europa, y los hoteleros españoles, que siempre han sido esto en numerosas ocasiones lo he ido escuchando, ¿no? Eran unos socios fiables, no así ocurría con otros socios hoteleros de otros países, pues es un factor importantísimo. Luego, las playas de España, pues si nos damos una vuelta por la cuenca mediterránea, pues son francamente una de las mejores, ¿no? A todo esto luego ya le vamos sumando
la diversidad, la riqueza, la cultura que evidentemente tienen otros países, como en el caso de Italia y de Grecia, pero sobre todo yo creo que ha sido el saber hacer del empresariado hotelero español el que ha sido clave para esa apuesta. Y una apuesta también con una gran visión, se realizó en los años 60 para todo este ciclo turístico que termina prácticamente ahora, ¿no? Sí, pero añado algo que quizás tú puedas matizar. La tasa de repetición del turista en España es altísima, probablemente una de las más altas del mundo. Algo hay en la calidad de la oferta o en el comportamiento del servicio o de los servicios turísticos que quizás justifique esto. Sí, bueno, es un conjunto. Las tasas de repetición en España son elevadísimas, totalmente, ¿no? Más del 80% del turismo europeo que recibimos, clásico, han venido por lo menos 2 o 3 veces a España, cosa que no se produce en ningún otro país, ¿no? Esto es debido no solo a los factores que he indicado anteriormente, sino también al factor humano, de servicio, de lo que ahora la gente, ahora ya desde hace 20 años se da por llamar las experiencias, que es el trato personal, la vivencia que uno puede tener en un destino, ¿no? Que es francamente inmejorable. Todo esto unido, porque esa apuesta empresarial en los años 60, en los años 70, incluso en los años 80, entre los empresarios del norte de Europa y los empresarios españoles, pues ha dado lugar a unas infraestructuras, tanto en materia de conectividad aérea como de distribución a lo largo de todo el territorio nacional, que francamente es inmejorable. La planta hotelera española, si la comparamos con las de otros países de la ribera mediterránea europea, pues es de una calidad que no tiene para contar. Tanto es así que la hotelería vacacional española se repite además continuamente, compite y con éxito y bate a la hotelería norteamericana, justamente en su patio trasero, ¿no? que sería el Caribe, y desde ahí del Caribe pues se ha exportado al resto del mundo. Perdona, y antes hablabas de la calidad del servicio, que continuando con un comentario de César, yo siempre he pensado que hay 2 aspectos, evidentemente, a la hora de recibir un servicio en un restaurante, ¿no? La simpatía del camarero y la profesionalidad. A mí me parece que la parte de la profesionalidad es simplemente lo de saber dónde se ponen los cubiertos, si se sirve por la izquierda o por la derecha, ese tipo de cosas. En España falta. ¿Es una impresión mía o tú crees que porque queremos subir el nivel del turismo, pero estos detalles no los cuidamos? El mismo que recoge las naranjas en Valencia en la época de la recogida, luego va a servir a un bar y la pobre persona no está capacitada para dar ese matiz de cierto nivel. No hablo del entorno, porque también estás de acuerdo, creo que estamos todos de acuerdo, que lo de los chiringuitos, que llamamos en España, es algo que gusta mucho, porque no se trata del lujo en la decoración, sino de la limpieza y el servicio. Y ahí creo que nos falta un poquito más, y sobre todo ahora que se han obligado a cerrar bastantes lugares de estos. Yo creo que, sí, no, perdona, yo creo que has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, bueno, lo que es la formación, la profesionalización del sector turístico, si comparamos, como siempre, con países de la cuenca mediterránea no europea, es decir, Turquía o Egipto, pero claro, no nos podemos comparar con esos países, tenemos que compararnos con los mejores, ¿no? Pues efectivamente la formación en el sector turístico español pues es muy mejorable. Y además en estos momentos el gran reto que tenemos cuando estamos entrando en esta segunda era de turismo, pues es precisamente el reto de la formación, de la retención, de la atracción de talento, de una mayor profesionalización, sin menospreciar que lo que hay ahora, ni muchísimo menos, ¿no? Pero hay que pegar ese salto de manera muy potente y hay que aprovechar de alguna manera también
estos años de cierto parón por la pandemia del COVID, pues para invertir en formación, pero en formación de un alto nivel. Hay muchísimos puestos de trabajo, incluso antes de la pandemia, sobre todo en la parte tecnológica, que ahora cuando están reabriendo hoteles, pues han desaparecido por completo. Es decir, esta gente, pues por supuesto, habrá que recualificarlos. Y al mismo tiempo se está produciendo un drenaje del sector del hospitality, no solo en España, sino a nivel mundial, porque lo que es el enfoque del cliente como huésped, uno de los ejemplos más clásicos es el de salud, en los hospitales, donde sí están buscando en los caladeros, fundamentalmente de las grandes cadenas hoteleras internacionales, robando ese talento, trayendo ese talento con mayores sueldos, porque pues sí, ese saber hacer, ese saber tratar con los clientes, esa orientación al cliente es mucho más importante en el sector turístico que en otros sectores. Pero el gran reto que tenemos ahora en estos momentos en España para operar el gran salto adelante y mantener nuestro liderazgo es el de la formación, el skilling, upskilling, retención de talento, atracción de talento, etc. ¿Te tocaba, César? Sí, no, me parece muy bien porque quería enlazar precisamente con esto que acabas de decir. Destaca España por la competitividad en la gestión del turismo y en la calidad de la oferta y en los análisis comparativos entre países. Y esto sin duda se debe al esfuerzo y a la propia promoción de las empresas turísticas españolas. A mí me llama la atención especialmente el esfuerzo de las comunidades locales, el de algunas empresas singulares como Iberia, por ejemplo, que hace por el turismo mucho más que algunas instancias públicas. ¿En qué medida puede decirse que, digamos, que el éxito es consecuencia del esfuerzo del sector privado, mientras que los políticos se apuntan el tanto y hablan de los logros en términos numéricos, sin entrar en los aspectos de eficiencia, creación de empleo, profesionalización, etcétera? Bueno, yo creo que el punto fuerte del sector turístico en España es básicamente es el sector privado. Yo creo que lo he señalado de alguna manera, ¿no? Y el origen en estos primeros, que es lo que llamo yo la infancia, pubertad del turismo, ¿no? Estos primeros 60 años del turismo fue una planificación turística y una apuesta turística desde las instancias del Estado muy potente, pero que le siguió un maridaje, como decía, empresarial que ha sido un éxito a todas luces, ¿no? Tampoco es que todos los políticos ni todas las instituciones públicas, yo siempre prácticamente he trabajado en mi vida en una institución pública, seamos un lastre, ¿no? Hay de todo, pero por supuesto el punto fuerte es el sector empresarial que ha sabido crear esa riqueza y que ha sabido consolidar esa ventaja competitiva. Ahora, en el periodo que entramos, estos próximos 60 años, además lo vemos, ¿no? Según el Foro Económico Mundial, somos el país más competitivo del mundo en turismo, en los informes bienales desde hace 4 años. Bueno, desde la Organización Mundial del Turismo estamos trabajando codo a codo ahora con el Foro Económico Mundial para definir un nuevo índice de competitividad, porque las variables han cambiado radicalmente, no solo el tema de la salud, sino el tema de la sostenibilidad, que hay que integrarlo dentro de ese concepto de competitividad. Por supuesto, ahí en ese sentido se va a requerir un esfuerzo público-privado. Yo creo que la apuesta tiene que ser por ambos sectores, pero con una alta profesionalización, tomándose el turismo de manera seria. El turismo no va solo. El turismo no está yendo solo durante esta crisis. Perdona, sin duda España, en el ranking que publica el Foro Económico, es el país más competitivo. ¿Cuáles son las claves de la competitividad ahora
para medir la competitividad del turismo y cuáles piensas que pueden llegar a ser con la evolución de la que nos has hablado hace un momento? Bueno, nosotros llevamos trabajando con el Foro Económico Mundial, en la Organización Mundial del Turismo, para redefinir lo que es la competitividad, ¿no? Llevamos también trabajando desde el año 17 sobre el tercer gran parámetro estándar turístico a nivel mundial, que es el de la sostenibilidad turística. Ahí lo que estamos incorporando y lo que se debe incorporar pues son todas las externalidades que conlleva el turismo. El turismo siempre se ha dicho que era la industria de sin chimeneas, la industria blanca, en fin, hemos oído todas estas cosas en los años 90 y principios de siglo, pero cuando las grandes cifras, cuando la presión y el crecimiento se ha acentuado, pues han aparecido, como es lógico, como ocurre con todos los sectores, es decir, cuando se ha producido esa madurez, como digo yo, pues hay que asumir responsabilidades y hay que ser responsable, ¿no? Y entonces han aparecido problemas, pues problemas de masificación en destinos turísticos, el análisis de la huella de CO2 con el transporte aéreo, que no es tan significativo con respecto a otros sectores, pero socialmente tiene un impacto importantísimo, ¿no? Entonces, todos estos factores de sostenibilidad social, fundamentalmente, y también medioambiental, pero yo creo que se funden ambos, la sostenibilidad social y la medioambiental, son los que se tienen que incorporar de forma clara en la competitividad turística para los próximos decenios. Perdona, y sigo por terminar la pregunta. Nosotros estamos trabajando desde el proyecto 1785 en mejorar la autoestima de los españoles por ser españoles. Tú te vas a Francia, te vas a Italia, coges un guía turístico y ese señor o señora no necesita ninguna ayuda para sentirse satisfecho o tener una autoestima exagerada por lo que te está enseñando, porque yo recuerdo una visita que hice a Capri y digo, pero por Dios, las Baleares son mucho mejores que esto, y varias. Entonces, ¿tú cómo valoras el aporte que podemos hacer nosotros en este trabajo de aumentar la autoestima trasladado al turismo o a la promoción del turismo? Como te decía anteriormente, la parte social siempre, por supuesto, es importantísima, pero yo creo que cobra una relevancia especialmente enorme en la era en la que estamos entrando, ¿no? En esta nueva etapa que estamos entrando, no solo en turismo, sino en todos los sectores económicos. Y, por supuesto, el tener esa autoconfianza pues es clave. Y es clave pues, para transmitir esa ilusión, para transmitir esa experiencia del país que se está presentando a los extranjeros, ¿no? Entonces, esa autoconfianza, en el caso del sector pues, turístico, cobra un valor doble, ¿no? Pero al mismo tiempo también es que no hay que olvidar, en contra de lo que ha habido algunas voces minoritarias de políticos y ministros, ¿no? Diciendo que el turismo es un sector de poco valor añadido, etc. Es que el turismo en España lo fue en el pasado, y yo estoy convencido que en el presente puede ser lo mismo, una correa de transmisión importantísima de modernización de España, ¿no? Eso lo vimos socialmente en los años 70, años 80, contribuyó de una manera muy significativa pues en la modernización de la sociedad española, en el avance hacia la democracia de España, etc. Y ahora yo creo que el gran reto que tenemos es el gran reto de la sostenibilidad, no solo esa sostenibilidad verde que todos estamos pensando, sino esa sostenibilidad social, pues porque no se puede, hay que seguir creciendo, pero no se puede seguir creciendo consumiendo recursos sociales, económicos y medioambientales de la manera que estamos haciendo en las últimas décadas, ¿no? Y el turismo en ese sentido puede ser esa correa de transmisión, porque hay que tener en cuenta que aproximadamente el 80% de la clientela internacional turística que recibe España es de Europa, fundamentalmente de países norte europeos, del Reino Unido, Alemania, Holanda, países nórdicos, que tienen una sensibilidad muchísimo mayor a estos problemas, ¿no? Vemos como el turismo, si no se consideran esas variables,
tenemos caso de Barcelona o de Palma de Mallorca, de los cruceros, Málaga, etcétera, pues podemos terminar cargando el invento. Es decir, que hay que pensar de manera diferente, incorporando pues otras variables que estaban ahí, pero que cobran ahora importancia pues porque el incremento cuantitativo produce cambios cualitativos, ¿no? Ya. César, ¿alguna...? Sí, quería plantearte una cuestión que es delicada y es, en España se hacen por parte de algunas administraciones autonómicas esfuerzos económicos considerables por enseñar a los turistas la existencia de un territorio dentro de otro territorio, como si hubiera un interés didáctico en delimitar dónde acaba el territorio propio para tratar de consolidar la imagen o de diferenciarla del conjunto nacional español. Esfuerzos considerables en economía, en dinero promocional, pero también en diferenciación semántica, con la incorporación de la lengua a las señalizaciones turísticas, a una diferenciación que crea distancia con el turista, que le obliga a realizar esfuerzos para seguir localizaciones, para moverse dentro del territorio autonómico y tener que comprender que aquello es una parte singular del territorio español. Lo digo con la máxima delicadeza, pero también para que puedas valorar en qué medida esto contribuye o viene a crear una especie de dislexia artificial. Bueno, vamos a ver, depende de la lupa con la que lo miremos, ¿no? Es decir, bueno, todo llevado al extremo es malo, por supuesto, ¿no? Eso no, partiendo de esa base, ¿no? Pero lo que sí nos está enseñando, digo, el tema de la escala o de la lupa, ¿no? Es decir, estos problemas sí son muy acusados, pues, por ejemplo, para los mercados de largo radio, es decir, para los que vienen de Asia, para los que vienen de Américas, fundamentalmente Estados Unidos, etcétera, ¿no? Si nos centramos ya en los mercados de medio, corto radio y sin los excesos, que se producen muchísimos excesos, yo creo que lo has descrito en ocasiones de manera muy clara, ¿no? Lo has descrito ahora, pero el elemento local, esa variedad local, para el turista es algo que enriquece, que enriquece en el sentido bueno, evidentemente con el idioma pues puede crear una confusión enorme, ¿no? Eso está clarísimo, porque lo que todos vamos avanzando es a que se hable el inglés y podernos entendernos todos en inglés, porque es la lengua franca que hay en estos momentos, ¿no? Si avanzamos en sentido contrario, imponiendo multitud de lenguas, pues bueno, podemos crear confusión, ¿no? Pero el que se vea distinta una ciudad de una comunidad autónoma o de una región española con respecto a otra región española, etcétera, es algo que yo creo que en ese sentido es positivo, ¿no? Porque de los turistas sí están totalmente con la globalización, pues lo vemos en las ciudades. Prácticamente el comercio de todas las ciudades europeas es el mismo, ¿no? Ha desaparecido por completo el comercio local, el comercio con un sabor diferente, ¿no? Entonces, esos esfuerzos llevados de una manera sabia y sin utilización política, porque aquí entramos ya en un campo mucho más resbaladizo, ¿no? Pues desde el punto de vista de marketing yo creo que no es negativo. Lo que sí es muy negativo en los momentos complejos, en los momentos de crisis, ¿no? Y en los momentos también que no son de crisis, esa disparidad de marcas que se produce cuando se promociona España en el exterior. En el caso de los mercados lejanos está clarísimo. En el caso de los mercados como Alemania, Inglaterra, etcétera, bueno, en Inglaterra, por ejemplo, ir con la marca Benidorm, pues tiene sentido, porque Benidorm es un referente en Inglaterra, ¿no? Pero a esa marca hay que sumarle también la marca España, por poner un ejemplo que no es de ningún tipo polémico desde el punto de vista político, ¿no? Los demás países sí suman sus marcas
su marca país con un paraguas, una estrategia de marcas, porque la competencia es muy fuerte. Y la competencia más que vamos a tener durante estos 2 años hasta que nos recuperemos va a ser una competencia fortísima, porque la demanda va a estar muy por debajo. Los cálculos que tenemos en la OMT es que estaremos este año en torno a un 50% más o menos y nos recuperaremos pues de aquí a dos o 3 años, ¿no? Es decir, vamos a estar con demandas débiles y la oferta, ya lo estamos viendo para el verano, la oferta, bueno, porque no tiene más remedio. Abre prácticamente toda la planta hotelera, toda la planta alojativa, pero no solo en España, sino en todo el Mediterráneo, con lo cual vamos a estar en un mercado donde va a dominar, la demanda va a ganar, ¿no? Y va a haber bajos precios y va a haber una competencia muy fuerte. Hay que competir y hay que estar en el mercado manteniendo no solo nuestra cuota de mercado, que será mucho, en términos absolutos, será mucho más reducida, sino los términos absolutos. Es decir, tener mayor cuota de mercado en una tarta que habrá decrecido o será más pequeña por lo menos durante 3 años. Sobre a lo que hablaba antes César del intento de promover la región y que los responsables de esa región se enfocan en lo suyo nada más, precisamente hay 2 aspectos que ya hemos discutido alguna vez, pero me gustaría que lo matizaras un poco. Uno es la vinculación entre el turismo, vamos a decir, y lo comercial. A España vienen más de 80 millones de turistas o visitantes cada año. Y sin embargo no hay planes para promoverle, ya que están aquí, productos españoles. Es decir, nadie se ocupa de integrar la oferta entre la visita turística y la oferta de productos. Y la otra cosa es también la falta de cross-selling, ¿no? Es decir, hay gente que viene a las playas, sobre todo de Levante, está 2 o 3 semanas y sin embargo no hay planes elaborados para que un día de lluvia se vayan a conocer el interior. Yo siempre me acuerdo con mi antiguo socio Jack Traut, que nos contrataron para promover el turismo interior de Valencia, y decía, pero ¿qué escandinavo va a venir aquí a ver lo que hay adentro? Es decir, cuando lo tengan en la playa, el día que llueva, llévenlo a ver una ermita o a un restaurante. Ese es un tema que, bueno, sabes que yo he trabajado un poco en el tema este del cross-selling, de promover el turismo en otros destinos, en otras partes, a los que vienen aquí, y luego pues también trabajar sobre los 82 millones o los 80 millones, me da igual, para informarle de que España es el primer productor de aceite de oliva, que en su país lo hay, que hay vino, que hay un montón de cosas. Nadie hace eso. ¿Qué falta? Bueno, pues falta decisión, ¿no? Falta de coraje. Tour España, que es el organismo que se dedica a la promoción exterior del turismo, ¿no? Del destino España en el exterior, sí incorporó, y fue gracias a un insigne representante que se llamaba Raúl Peralba, él incorporó a iniciativa suya en los estatutos de Tour España, cuando se reformularon en el año 2013, esa posibilidad de promover España dentro de los colectivos extranjeros, porque es, como tú muy bien has señalado, pues es una audiencia donde la afinidad es altísima, ¿no? Y además, de alguna manera, está cautiva durante el tiempo que está ahí de vacaciones, ¿no? Eso tiene muchísimo sentido, pero hasta la fecha pues no se ha puesto en marcha. Yo tengo que confesar, las 2 veces he estado al frente de Tour España, bueno, logré incorporar esa sugerencia, esa iniciativa, ¿no? Pero luego nos hemos centrado siempre en colectivos mucho más reducidos, en la demanda potencial, también, que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque España pues tiene una penetración altísima de lo que es en las clases medias y medias bajas, dependiendo del país, ¿no? Pero las grandes bolsas de riqueza que hay en Europa
donde España, pues francamente, rasca muy poquito, pues tenemos ahí un reto enorme, ¿no? Pero bueno, una cosa no excluye a la otra. Bueno, César, no sé si lo podemos seguir. Nada, yo creo que nos has Lo hemos planteado machacado. respuestas muy ilustrativas de la situación, quizás un poco panorama prospectivo. ¿Cómo ves estos 2 años en los que, como tú has dicho, se tardará en recuperar la demanda y en los que probablemente se pueda hacer algún esfuerzo para cambiar la tipología media y aumentar los niveles que te llevan a un mayor consumo, a un mayor valor añadido, a un mayor compromiso con lo cultural? Y cómo recomendarías que habría que hacer las cosas durante estos próximos tiempos tras la pandemia para volver a estar donde estábamos, quizás con un mayor gasto medio por turista? Bueno, yo creo que durante la entrevista lo habéis apuntado en las preguntas que habéis hecho, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay que fortalecer de manera muy importante, no asumiendo nuevas competencias ya transferidas, sino en la estructura del Estado en materia de turismo ha quedado enormemente debilitada a lo largo de los últimos 20, 30 años, no por problema de transferencia, sino por un problema de que se ha instalado en la mentalidad tanto de la sociedad como de la clase política de que el turismo va solo, ¿no? Lo hemos visto ahora en esta crisis de que eso no es así, otras veces ha sido cierto, es decir, el turismo ha tirado, ¿no? Y que si queremos mantener ese liderazgo y tenemos unos fundamentales de primera pues para mantenerlo, y a lo largo de la entrevista pues se ha puesto de relieve, pasa por reforzar, poner turismo en el ministerio donde pueda estar tener más valor, y apostar de una manera muy decidida por esa cooperación público-privada, pues para que nuevamente, como pasó en décadas anteriores, pues el organismo de promoción, que es Tour España, pues sea un organismo líder, donde bueno, hay magníficos profesionales y muchísima ilusión, pero requiere un nuevo impulso, pues porque se le ha ido restando ese impulso a lo largo de los últimos decenios, porque había otras cosas que eran más urgentes, no por otra razón, pero es que ahora en este momento lo urgente es volver a recuperar el liderazgo en turismo en esos 2 años que van a ser muy duros. Muy bien. Bueno, pues oye, otra vez muchas gracias por tu colaboración con nosotros y especialmente en el libro. Y contamos contigo para hacer muchas cosas en el futuro y gracias por esta entrevista que nos has dedicado y que nosotros vamos a difundir para que la gente se entere un poquito más de la importancia que tiene esta industria blanca que llamabas, ¿vale? No Yo sé creo si... que mil gracias y ahora todos a viajar. Yo creo que las gracias las tenemos que dar todos a vosotros por esa iniciativa tan maravillosa que es este libro y la España 1785 de recuperar la autoestima de los españoles. Así que ayúdanos a difundirlo. gracias por vuestra generosidad. Vale. Claro que sí, claro que sí.